Hola niños, Dios les bendiga. El día de hoy aprenderemos una historia más que la palabra de Dios nos enseña. En el libro de Primera de Reyes, capítulos 11 y 12, vemos cómo el reino de Israel, que estaba conformado por las 12 tribus, se divide. Comencemos recordando al rey Salomón. Él fue hijo de David, así que sabía muy bien los mandamientos y las ordenanzas que Dios le había dado a todo el pueblo de Israel. Una de ellas era que no debían juntarse con mujeres extranjeras. Dios les advirtió que si esto pasaba, ellas harían que los corazones de los israelitas se inclinaran ante los ídolos de ellas. ¿Y qué creen que pasó, niños? El rey Salomón hizo exactamente aquello que Dios les dijo que no hicieran y tuvo muchísimas mujeres extranjeras. Sí, desobedeció. Y cuando fue viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y el corazón de Salomón no era perfecto con Jehová su Dios como lo fue el corazón de David su padre. Y Salomón continuó haciendo lo malo ante los ojos de Dios y no le obedeció. Por lo tanto, Dios se enojó contra Salomón y le dijo: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. El siervo al cual Dios se refería era a Jeroboam. Pero bueno, niños, Dios le dijo también a Salomón que no le quitaría todo el reino, sino que le daría una tribu a su hijo Roboam. ¿Pero por qué a su hijo Roboam? Bueno, porque Dios prometió que esto pasaría una vez que el rey Salomón muriera. Y así fue. Aconteció que un día Jeroboam, quien fue siervo de Salomón, saliendo de Jerusalén, se encontró en el camino al profeta Ahías. Este, teniendo una capa nueva sobre sí, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, el Dios de Israel: yo quitaré el reino de la mano de Roboam, hijo de Salomón, y lo daré a ti. Las 10 tribus yo te las daré. Cuando el rey Salomón murió, Roboam fue a Siquem, lugar donde el pueblo de Israel le hizo rey. Pero también el pueblo de Israel mandó a llamar a Jeroboam, y estando la congregación de Israel, dijeron a Roboam: tu padre puso sobre nosotros cargas muy difíciles. Ahora que eres rey, te pedimos que hagas esas cargas más ligeras y disminuyas la dura servidumbre que tenemos. El rey Roboam les dijo: retírense y vuelvan en 3 días. Mientras tanto, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón, y ellos le dijeron: haz como el pueblo te pide y te servirán por siempre. Era un buen consejo, pero Roboam pidió también el consejo de los jóvenes con los que se había criado. Y ellos le dijeron: así les responderás: si mi padre puso carga dura sobre ustedes, yo las multiplicaré, y si mi padre les castigó con azotes, yo les castigaré con escorpiones. El consejo de estos jóvenes no fue bueno, pero cuando el pueblo de Israel regresó para saber cuál era la respuesta del rey, el rey les dijo conforme a los consejos de los jóvenes. Y ante esa dura respuesta, el pueblo de Israel se enojó muchísimo. Pero todo esto sucedió de esta manera por voluntad de Dios, para que se cumplieran las palabras que Dios mismo había hablado a Jeroboam por medio del profeta Ahías. Pasando esto, el rey Roboam mandó a un hombre llamado Adoram, quien se encargaba de recoger impuestos. Cuando el pueblo de Israel lo vio, lo apedreó. Al ver esto, el rey Roboam huyó a Jerusalén. Mientras tanto, el pueblo de Israel hizo rey a Jeroboam, y así fue como se formó el reino del norte, a cargo de Jeroboam, sobre las 10 tribus que Dios le dio. Por otra parte, Roboam se quedó en Jerusalén, a cargo de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Roboam quiso regresar y hacer guerra contra el pueblo de Israel, para que solamente quedara un solo reino, por supuesto a cargo de Roboam. Pero vino palabra de Jehová a un hombre de Dios llamado Semaías, que estaba con ellos, y les dijo: diles que no vayan y peleen contra sus hermanos, los hijos de Israel, porque todo esto lo he hecho yo.
y vuélvanse cada uno a su casa. Y ellos hicieron conforme a la palabra de Dios y obedecieron. Así fue como de un solo reino, niños, se hicieron dos reinos. El reino del norte, a cargo de Jeroboam, reinando sobre las 10 tribus, y el reino del sur, reinando Jeroboam sobre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Finalmente, niños, así como hubo una separación en el reino de Israel a causa de la desobediencia del rey Salomón, así también nosotros, a causa del pecado, estamos separados de Dios, mereciendo un castigo. La buena noticia, niños, es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdonar a todos aquellos que crean en Él y le sigan. Si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Jesús nos reconcilia con el Padre. Y no solo eso, sino que también al haber resucitado nos da de su Espíritu para que seamos no solo oidores, sino también hacedores de su palabra. ¡Qué gran noticia!, ¿no, niños? Ahora repasemos el versículo a memorizar esta semana. La cita es Efesios 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¡Ánimo, niños! En Cristo hay esperanza. Dios les bendiga.